Hola amigos, saludos desde Haifa, Israel. Estamos en Pesach, un momento muy significativo en nuestra identidad judía. Veámoslo como siempre dentro de la perspectiva de Dios como amor, de acuerdo a la perspectiva de nuestro blog. Y analicemos los hechos, analicemos la historia, analicemos los significados de una manera más allá de lo que la mayoría de nosotros ya sabemos. Pesach trata de liberación. La historia nos cuenta que se trataba de esclavitud en Egipto, una esclavitud atroz. Cuentan nuestros sabios que ha sido la peor esclavitud que jamás haya existido, antes o después. Así que reflexionemos un poco en eso. O sea, no es tanto la historia de lo que hemos visto en las películas, sino aún peor. Veámoslo desde el punto de vista de lo que significa el primer mandamiento durante la entrega de la Torah, que es Ani Hashem, en lo que yo soy el Eterno, tu Dios, que te hizo, te sacó, más bien, de la tierra de Egipto. Iba a decir que te hizo subir de la tierra de Egipto. Es interesante porque así es como está escrito en algunas partes de la Torah, y así es como lo refiere el rey David en algunos de sus salmos. Él se refiere a subir de Egipto. Por eso mi primera intención era que te hizo subir, pero en el Decálogo no dice subir, dice que te sacó de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Esto es muy importante. Si comparamos los dos sucesos, el hecho de estar bajo la esclavitud más abyecta, más negativa que jamás haya existido, y el hecho de que el Creador nos diga, te saqué de Egipto para ser tu Dios. Interesante. O sea, requiere la peor de todas las situaciones en el mundo, en la vida, para que Dios, el Creador, nos diga quién es para nosotros. Ya sabemos que no lo podemos definir, es indefinible, pero sabemos la manera como se relaciona con nosotros y con su creación, pero especialmente con nosotros. Está en la Torah. La Torah es la historia del mundo, pero también la historia de Israel y su relación con el Creador. Eso es lo que nos define a nosotros como judíos. Somos judíos por nuestra relación con el Creador. De otra manera no tiene sentido nuestra identidad. O sea, no existe judaísmo sin divinidad. Imposible. A pesar de que muchos judíos se empeñan en ser agnósticos o ateos o lo que sea, bueno, esa es su opción, su elección, no vamos a discutir eso ahora, porque es una contradicción. O sea, es posible renunciar a la identidad. Cualquier persona puede renunciar a su identidad de alguna manera, ¿no? Cual sea fuese su identidad. Pero es importante destacar que el judaísmo existe y los judíos existimos en relación directa con el Creador. No podemos separarnos de esa realidad. No podemos. Imposible. Aun si quisiéramos, no podríamos. Por eso el Talmud en varios pasajes dice, una vez eres judío, no importa
lo malvado que tú puedas hacer, sigues siendo judío, vas a morir como judío y hay un lugar para ti en el mundo por venir. Ahora, esto no es carta blanca para decir, bueno, eres judío, tienes que hacer lo que te dé la gana. No, por supuesto que no. Pero entendamos que la identidad de judío tiene que ver con nuestra relación. ¿Cuál es esa relación? La relación se basa en los atributos y los modos en que el Creador se relaciona con su creación y con nosotros. Hay una manera. Él nos dice, me gusta que actúes de esta manera. Haz esto y no vas a tener ningún problema. No lo haces, tiene consecuencias. La noche del Seder tuve el privilegio de pasarla en Jerusalén, en casa de unos muy buenos amigos. Y posteriormente estuve visitando otros amigos y uno de ellos me dijo, bueno, ¿cuál es todo este asunto de... Es una vieja historia a la que nos hemos referido muchísimas veces en el blog Dios como Amor.tk, y es el hecho de la ira de Dios, los celos de Dios, el enojo de Dios. Y yo le dije, la respuesta dentro de la perspectiva que tratamos en Dios como Amor, muy simple. Y es interesante porque yo le dije, la única manera de entenderlo es a través de una mentalidad o una percepción, aunque ustedes no lo crean y ríanse, atea, en serio. La percepción o la concepción atea es muy simple. Cualquier cosa que tú hagas tiene consecuencias. Es obvio, es lógico, es racional. Yo hago algo que no está bien o negativo, tiene sus consecuencias. Consecuentemente, o sea, consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque empezó mal, termina mal. Aunque hay algunas excepciones, pero no vamos a entrar ahora en eso, en esas. Entonces, yo le decía a él, digo, mira, cuando no seguimos los caminos y atributos de amor que son los atributos y los modos que nosotros reconocemos en el Creador, las consecuencias son negativas. Son consecuencias nuestras, no son castigos por no seguir una dirección. Ahora, es apropiado llamar castigo a las consecuencias negativas por las decisiones negativas que tomamos. Podemos tomarlo así. Aunque un ateo o un agnóstico diría, son consecuencias de tus malos actos. Eso no es castigo de Dios. Y tiene razón. Por eso lo decía que hay que verlo desde una perspectiva atea para entenderlo. Ahora, ¿cómo es posible que tú digas eso si la Torah dice que Hashem estaba molesto, estaba enojado, estaba celoso? Y lo dice textualmente, yo soy un Dios celoso. Una cosa no contradice a la otra, para nada. Si Dios se dirige a nosotros, se relaciona a nosotros de una manera positiva, Él nos advierte, si ustedes no siguen caminos positivos, las consecuencias van a ser que yo no voy a estar ahí. O sea, mis atributos que ustedes siguen no van a estar. O sea, yo les doy la espalda a ustedes. O sea, una manera semántica de entenderlo, porque sabemos que Hashem no se enoja, no piensa, Él está más allá de todo eso. Sin embargo, nosotros tenemos que asimilarlo con nuestra humanidad, con nuestra manera humana de percibir la realidad. No podemos de otra manera, imposible. Entonces la Torah nos habla, como dicen nuestros sabios, en lenguaje humano, para que lo entendamos. Por eso la Torah nos la dieron a nosotros, no se la dieron a los ángeles, porque está diseñada específicamente, si la leemos, para humanos. Entonces, cuando la Torah dice que Hashem
se enojó. El enojo, digamos que es la consecuencia directa de nuestra separación de Él. O sea, no es que Él se haya enojado porque nosotros nos separamos de Él o de sus caminos. El enojo vendría siendo la situación simbólica de nuestra separación de Él. ¿Y qué es enojo? Las consecuencias negativas de nuestros actos. Ese es el enojo, esa es la ira, esa es la lujuria, esa es la envidia. Esas son las cualidades negativas que tenemos cuando nos separamos de lo que Dios quiere que seamos, que en este caso quiere que seamos amor. Amor en sentido concreto es seguir y hacer lo que es correcto a nivel individual y a nivel colectivo. Ahora, podemos identificarlo como lo identifica el judaísmo también, adicionalmente, como un principio ético, porque no hay ética sin amor y no hay amor sin ética. En este caso no hay amor sin ética. Toda la ética que nuestros sabios compilaron en los volúmenes del Talmud responden al amor por el prójimo. Entonces, cuando el converso potencial viene a el maestro Hillel, al rabino Hillel, y le dice: rabino, dígame, mientras está parado en una pierna, ¿qué es la Torá? Defínela mientras usted está parado en una pierna, que obviamente no va a ser por mucho tiempo, un señor mayor con un bastón, me imagino, no sé. Y él dice, muy simple: no hagas a otros lo que para ti te es desagradable. Lo demás es comentario. Bueno, nuestro sabio dice, bueno, ¿y qué quiso decir Hillel con eso? Primero que él no dice ama a tu prójimo como a ti mismo, esa es la idea, eso es lo que él quiso decir, pero él dice, no voy a usar el versículo específico de ama a tu prójimo como a ti mismo, más bien lo voy a traducir como un principio ético. O sea, amar al prójimo tiene que tener un sentido, tiene que ser de cierta manera. Entonces él, en vez de citar el versículo de la Torá, que es específicamente ama a tu prójimo como a ti mismo, él dice, no hagas a otros lo que es desagradable que te hagan a ti, lo que es desagradable para ti. Esa es una manera práctica de definir ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, amor tiene una implicación, tiene una ética, tiene una manera de ser. O sea, el amor no es algo abstracto, no es dar besos, abrazos, no, decirlo, proclamarlo a los cuatro vientos, regalar flores, etcétera, u otras cosas, no solamente flores. Es hacer lo que nosotros lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Y de eso básicamente se trata el Talmud. Compendios sumamente detallados, desde cómo comprar algo hasta, bueno, ya lo hemos dicho antes, todo muy detallado. ¿Por qué? Porque el amor implica una ética, contrario a otras creencias. Porque te quiero, te mato, te azoto, etcétera. O sea, en el judaísmo eso no funciona, es imposible que funcione así. Ahora, cuando Hillel le dice al converso potencial y el resto es comentario, él no está diciendo ahí quedó la cosa. El comentario son los volúmenes del Talmud. Esos son los detalles que hay que aprender. Ahora ve, y le dicen que le dijo, ahora ve y aprende. Entonces esta persona quería ser judía, quería ser ética, y siguió los principios, se convirtieron. Entonces ya sabemos que nuestra relación con el Eterno es de amor. Después que decimos Shema al menos 2 veces al día, la mañana y la noche, tenemos que decir, repetimos los versículos del Kriyat Shema: amarás al Eterno con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Entonces, cuando es un mandamiento, esto es un mandamiento, amar al Eterno es un mandamiento. Ese amor tiene una implicación ética también, no es, ay, yo amo, Diosito mío, te quiero tanto. Es, me tienes que amar, pero siguiéndome de esta manera, ámame de esta manera. Si tú me amas de esta manera, vas a tenerlo todo.
Mientras tú sigas los caminos y atributos de amor, por eso se basa en amor la conexión, y sigues la ética del amor, que son los caminos y atributos de los que estamos hablando. Yo daré tu grano, tu vino y tu aceite, y daré hierba a tu campo para tu ganado, y comerás y te saciarás. Es interesante porque la hierba al campo para el ganado, pero el que come y se sacia es uno. Interesante. Lo lógico sería que el versículo, no lo lógico, el versículo podría decir: y daré hierba a tu campo para tu ganado, y comerán, no las vacas, no las ovejas, y se saciarán. No, estamos hablando de nosotros. Y tenemos que entender el grano como el pan, el alimento físico, el vino como la alegría que nos causa seguir sus caminos, atributos, y el aceite, que es lo que nos ilumina, nuestra conciencia de conocerlo a Él a través de sus atributos. Este preámbulo con relación a Pesaj es relevante. ¿Por qué? Porque se requiere el más grande amor de todos, como lo hemos repetido muchas veces en comentarios de nuestro blog. El más grande amor de todos, que es el amor de Dios, para sacar a un pueblo que está sometido, completamente hundido en la más abyecta de todas las esclavitudes, y convertirlo en el pueblo de Dios. Tenemos que, esa es nuestra reflexión en Pesaj. Imagínense, está en la Torá, está en nuestras escrituras, lo dicen nuestros profetas: la piedra que fue desechada, que fue despreciada por los constructores, se convirtió en la piedra angular. Somos nosotros. El resto del mundo nos veía a nosotros como eso, esclavos, en el peor de los sometimientos. Todo el mundo, Mesopotamia, Fenicia, todos nos veían, estos son los esclavos de los egipcios. O sea, considerando de los ojos del mundo lo peor de lo peor. Sin embargo, el Eterno dijo: lo que ellos creen, ¿no? Y yo voy a demostrar que eso peor es lo que yo elijo para que proclame mi nombre, el nombre de Hashem, que es lo que Él quiere que su creación sea, a partir del amor con el que Él ha creado a su creación y la sustenta. Estos son mis emisarios, estos son los que van a dar testimonio de mi presencia en la creación. Es tremendo honor. Entonces, cuando Él dice, ¿no? Por eso es importante cuando Él dice: yo soy el Eterno, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Ese mandamiento no es yo soy, es yo soy quien te saqué de la tierra de Egipto. O sea, la conexión del nombre Hashem con Egipto, con la esclavitud en Egipto, están unidos. Por eso, 2 veces al día, en los rezos hebreos, recordamos el éxodo de Egipto. ¿Por qué? Porque es nuestra identidad. Nosotros tuvimos que ser esclavos en Egipto para tener un Dios. Esa fue la condición que el Creador le dio a Abraham, al patriarca Abraham.
Ellos van a ser en Egipto. 410 años lo vamos a tener ahí. Esa es la condición para yo darle a la tierra. Pero eso sí, tranquilo, van a salir con riquezas. Abraham Avinu estaba preocupado. Mis descendientes, después de lo que tú has escogido, los vas a esclavizar en la peor de las esclavitudes. No. Y algo tienes que darle a cambio. Y le dice, no, yo lo voy a premiar. Van a salir con riqueza y además de eso les voy a dar la Torah, imagínate. O sea, es tremendo, tremenda compensación. Esa es nuestra identidad. Pero tenemos que enfatizar que esa conexión tiene que ver con amor, con el amor de Dios. Esa mano fuerte y brazo extendido es amor. Yo te voy a rescatar de lo negativo, todos tus perseguidores, todos tus explotadores, todos tus humilladores, todos tus vejadores. Yo lo voy a destruir para que seas libre, y tu libertad es la libertad que yo te voy a dar. Esa es la segunda parte de lo que estamos hablando ahora. Me dice, bueno, ustedes fueron esclavos de Faraón, ahora van a ser mis esclavos. Nuestros sabios del Talmud y exégetas insisten en que la palabra normalmente abodá normalmente se refiere a servidumbre o a un trabajo que está como ahora, como contemplamos el trabajo, o sea, un trabajo que tiene una consecuencia positiva o negativa. El servicio a las peores cualidades de la conciencia humana, representada por Egipto y el Faraón. Por servir a la más alta de todas las cualidades y atributos posibles en la conciencia humana, representadas por el Creador y consignadas directamente en la Torah. La Torah nos dice, esto es lo que hay que hacer. Entonces el concepto de liberación obviamente tiene que ver con esclavitud. De otra manera, la referencia de la libertad es la esclavitud, como es natural, como bueno y malo, correcto e incorrecto. Siempre hay una referencia para que nuestro libre albedrío pueda entender qué es lo que está pasando, pueda discernir, podamos discernir. Y esa libertad es ofrecida, es proveída por el Creador a partir de su elección, y esa elección es una elección basada en el amor de Dios. Dios ama a Israel. Que lo diga la Torah nada más, que así es. O sea, ante los ojos del mundo eso es lo que, por eso tenemos tantos enemigos en el mundo. Los psicólogos, psiquiatras dicen que uno de los peores sentimientos que puede experimentar la conciencia humana es el rechazo o la exclusión. Cualquier cosa que le puedan hacer a una persona, como dicen los argentinos, se lo bancan. Pero el rechazo y la exclusión es difícil. Entonces es interesante porque acá no estamos rechazando a nadie. El Creador no está rechazando a nadie al escoger a Israel. Para nada. La impresión que tiene la gente, pero así no es. Pero no nos conocen. Ellos nos perciben dentro de las referencias negativas que quieren tener. Entonces ellos escogieron la referencia negativa de que somos el pueblo escogido y ¡pum! Automáticamente viene el sentimiento de exclusión. Estamos fuera de la película, ellos son los que están ahí y nosotros estamos fuera. Ya, exactamente. Esa es la manera negativa como nos persiguen. Pero ¿qué tal verlo de otra manera? Esa es la referencia. Ellos son la referencia. Y la Torá es el libro que nos habla de esas referencias. Esa es la enseñanza de ellos. Esa es la luz que ellos están dando al mundo. Para eso los escogió el Creador.
en ningún momento en el Talmud y en las escrituras hebreas dicen que el mundo por venir o el cielo, como le llaman algunas religiones, nirvana, como se llame, exclusivamente para los judíos. Eso no es cierto, como lo es para otras religiones. Unas religiones donde únicamente ellos van, el resto se van al infierno, al purgatorio o a otro lugar. Nosotros no tenemos eso. Por eso nosotros tenemos lo que llamamos justos entre las naciones, gente que son buenas, que actúan motivadas por pensamientos, sentimientos, emociones y pasiones positivas. Esto no puede ser. Esa persona, ante los ojos del judío, ante los ojos del judaísmo, es una persona justa entre las naciones y tiene el mismo derecho para entrar al paraíso, al mundo venidero, al cielo, como quieran llamarle, o a la hermana, tanto como cualquier judío. O sea que no hay ninguna exclusión en quien ha dicho. Entonces, una de las tantas concepciones negativas y erróneas que hay, usadas para discriminar, perseguir, humillar, perseguir, discriminar a los judíos. Es una excusa barata, ¿no? Pero bueno, hay mentalidades que son baratas y funcionan dentro de ese patrón. El judaísmo básicamente es una invitación al mundo a ser mejores. Ellos lo saben también, de que no todos los judíos somos practicantes, no todos los judíos creemos. Hay un alto porcentaje de judíos que son ateos, y lo dicen públicamente. Están en contra de Israel, como la tierra de Israel como nación legítima de los judíos, en fin. O sea, que esa idea de que todos los judíos somos perfectos, errónea también, nada que ver. Nada que ver. O sea, que en ese sentido no somos distintos, somos humanos como todo el mundo. Pero somos diferentes en el sentido de que la Torah nos hace diferentes, nos da una identidad. Dice, esta es la manera como esta gente es. Simple y llanamente porque el Eterno quiere que así sea. Es interesante porque cuando yo estaba estudiando Torah hace unos 5 años que vine a Israel, en la primera parashá del año nuevo judío, y que es la parashá Bereshit, la parashá de la creación, el Génesis, Rashi y otros exégetas hebreos de la Biblia hebrea comentan sobre la relación de Israel con el Creador. Es interesante porque en la Parashá Bereshit, o sea, en el libro, en el primer capítulo, en la primera porción del libro de Génesis, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, bueno, la tercera, hasta la tercera, ¿no? Hasta Noé. No hay referencia entre el Eterno e Israel, para nada, no mencionan, simplemente hablan de la creación, de Adán y Eva, de Noé, hasta Abraham. No, creo que son, sí, dos parashot, sí, la primera Génesis y la segunda Noé. Entonces, ¿por qué nos enseña en esa primera porción de la que tiene que ver con la creación, con Adán y Eva? ¿Por qué hablan de Israel y Dios? Entonces, nuestros sabios explican, ¿no? Si hay una razón. ¿Por qué? Pues la creación del mundo tiene que ver con la existencia de Israel. Esto obviamente de acuerdo a la Torah, no estamos generalizando. Si la gente cree en la Torah y cree en la Biblia, perfecto, la Biblia hebrea. Que no crean. Estamos diciendo esto a partir, no, de la convicción de que la Torah es el libro que identifica
a los hebreos, a los judíos, y que tiene que ver con el resto del mundo. Por eso gran parte del mundo sigue la ética planteada en la Torá. Esa ha sido la mayor contribución del judaísmo a la humanidad. Pero vamos al asunto, o sea, ¿cuál es entonces cuentan que, o sea, explican cómo fue el asunto, ¿no?, de la relación de Israel con la creación, ¿no? Sé que, basándolo en la tradición oral hebrea, el Eterno reunió a todas las naciones y dijeron, bueno, yo voy a entregar la Torá, ¿no?, a uno de ustedes, ¿no? Ustedes, quien diga que quieren, yo se las doy. Eran 70 naciones en ese entonces. Entonces, cada una leyeron la Torá y dijeron, no, esto es muy difícil. Otros dijeron, bueno, sí, pero esto, quítale esto y esto y esto. La otra, bueno, cada uno dio una razón. Dijeron, no estamos. No nos interesa. Nos interesa nuestra agenda personal de ego. Pero lo que tú quieres que nosotros hagamos, nosotros no estamos interesados, así que no, gracias. Hasta que llegaron, llegó el Eterno al pueblo de Israel y dijeron, bueno, ¿y ustedes qué? Y dicen, no, nosotros lo hacemos simplemente porque tú quieres que lo hagamos. No hay ningún problema. Ahora, hay detalles en la historia que no vamos a entrar, es muy larga, un poco larga. Pero el asunto, ya entrando en términos de lo que me enseñaron a mí, de lo que aprendí en esa ocasión y qué es lo que quiero comunicar. Surgió la protesta, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué ellos, o sea, qué diferencia hay, son mejores o peores? En ese momentito no. Entonces, se trata de elegir. Entonces hay 2 bananos, 2 manzanas, por poner un ejemplo, exactamente iguales. Exactamente iguales. Y Hashem tomó uno de ellos y dijo, este es Israel. O sea, en otras palabras, no había una diferencia entre manzana y pera o algo así. No, eran todas peras, todas manzanas, iguales todas. Uno puede decir, bueno, es que la pera es más dulce que la manzana, entonces, ¿por qué es más dulce voy a escoger la pera? No. El proceso de elección no fue así. Fueron todos iguales y la única diferencia está en el contenido, eso es todo. Básicamente. Esa es la diferencia entre nosotros y el resto. O sea, nosotros somos iguales como el resto de las bananas, exactamente iguales, pero diferentes porque somos las que él escogió, eso es todo. A mí me quedó dando vuelta el asunto, ¿no? Porque es interesante. O sea, que en otras palabras, nosotros no somos distintos a nadie, somos bananas como el resto del mundo. Sin embargo, la elección consistió en que él nos eligió a nosotros. De las 70 bananas que había, 71 bananas, tomó una de estas. Cualquiera, esta va a ser. Y así fue. Es bueno, me he salido un poco del tema de Pesaj porque es bueno aclarar esto, con tanta discriminación, tanto odio que hay contra Israel, contra los judíos, la judeofobia cada día está peor. Es bueno mencionar esto para calmar un poco los ánimos de los no judíos y que nosotros los tengamos en cuenta, es relevante a nosotros más que a ellos. Nosotros somos conscientes de esta realidad. Pero volviendo al punto, el asunto que nos une entre Hakadosh Baruj Hu, el Eterno, y nosotros como el pueblo de Israel es amor. Esa es la conexión. Y es a través de amor que nosotros manifestamos, revelamos, proclamamos su presencia, su nombre en el mundo. De eso se trata. Obviamente tenemos que hacerlo en términos como él mismo quiere, en términos prácticos. Por eso el legado del judaísmo es el legado de la ética y la moral y los buenos sentimientos, buenos pensamientos. Y a partir de ellos, buenas costumbres, buenos hábitos, buenas acciones. De eso se trata. O sea, algo así como que yo soy el Eterno que te saqué de la tierra de Egipto para ser tu Dios.
para que tú seas como yo quiero que tú seas. ¿Cómo quiero yo que tú seas? Quiero que tú seas como yo soy con la creación. Así de generoso con la creación soy yo. Quiero que tú seas con todos. Y esa es nuestra identidad. Salimos, se abren las aguas. Hay muchos elementos simbólicos que hay que tener en cuenta. Faraón, ya hemos dicho en varios comentarios, casi todos los comentarios del blog, Dios con amor, hemos dicho que el faraón representa la conciencia egocentrista. El ego mal dirigido. El ego dirigido hacia la crueldad. O sea, el ego cuando lo suficientemente negativo como para crear la situación que crearon contra el pueblo hebreo en Egipto. Se necesita tener un mal ego para hacer eso. Y ocurrió. Entonces ese ego hay que doblegarlo. No solamente doblegarlo, hay que eliminarlo, hay que erradicarlo. Hay que someterlo completamente. Hay que ahogarlo en las aguas del pensamiento que Hashem quiere que nosotros tengamos en la conciencia. Él sopla su viento, las palabras fluyen, dice el salmista en uno de sus salmos. Esas son las aguas que se dividen, los pensamientos que se dividen, para que la conciencia que el Creador quiere que nosotros tengamos pase. Hay que limpiarla de los altos oficiales del ejército egipcio y del faraón. Tienen que morir ahogados en esos pensamientos. Hay que ahogarlos en los pensamientos del Creador, en los pensamientos que el Creador quiere que tengamos, hasta que el pueblo que tú adquiriste pase, como dice el versículo. Y nosotros pasamos. Importante recalcar que solamente 1/5 parte de los hijos de Israel salieron de Egipto. Lo cuenta el Midrash, no es, la Torah no lo revela directamente, pero nuestra tradición oral dice que 4/5 partes del pueblo de Israel, de los descendientes de Jacob, perecieron en la plaga de la oscuridad. Dos interpretaciones: la interpretación literal, de hecho estos tipos murieron en la plaga, físicamente murieron, no aguantaron la oscuridad y murieron. Y la parte simbólica, la parte interna, que es la que tenemos que entender, que tenemos que asimilar en este caso, y es que quedaron asimilados en la oscuridad que había en Egipto. La oscuridad que había se hizo patente. Sabios místicos dicen que la oscuridad ya estaba, pero que el Eterno hizo que la viéramos todos. Y era tan densa que cuentan que se podía cortar con un cuchillo, de lo densa, que la gente no se podía mover. Quedaron paralizados porque no podían moverse de una energía que había, paralizante, como lo es la esclavitud. Entonces la combinación de oscuridad con esclavitud es perfecta, hace perfecto sentido. La esclavitud no hay movilidad, no te puedes mover, estás atado en todo sentido, en todos los niveles de conciencia. Y esa oscuridad se hizo patente, se hizo clara, o sea, la gente pudo verla, o sea, quiero decir, palparla. Y hubo quienes se quedaron en esa oscuridad, quienes se quedaron atados, inmovilizados. Y otros, como dice la Torah, y hubo luz entre los hijos de Israel. No todos los hijos de Israel, pero entre todos los hijos de Israel, entre los hijos de Israel. Hubo quienes vieron y dijeron: wow, esto es teso, de aquí nos vamos, hay que salir de aquí. Todas las plagas fueron señales, tanto para el pueblo de Israel como para los egipcios. Pues para los egipcios especialmente, para que supieran que hay un Dios, un solo Dios, que está en control de todo, inclusive de su río.
del río Nilo. Y para nosotros que hay un Dios que nos enseña, que nos abre los ojos, que nos libera y que nos sustenta. Abre los ojos de los ciegos, endereza a los que se inclinan y que nos hace vivir y que da vida a los muertos. Esa es mi traducción favorita cuando estamos en los rezos diarios. Hablamos del poder de Dios, la segunda braja del Esmona Esre de la vida. Tú eres fidedigno en dar vida a los muertos. El término resucitar suena feo. ¿Resucitar de qué? Dar vida a los muertos. Que muchos de nosotros estamos muertos en vida. Entonces tenemos que vivir, tenemos que nos dé vida, la vida de Él que Él da, para que podamos entender qué es lo que está pasando. Y eso fue lo que pasó en esa plaga a nivel simbólico. Y el caso del primogénito aún más relevante todavía. El prerequisito para salvar al primogénito hebreo era sacrificar el ídolo de los egipcios, cordero. Hace tiempo estuvimos visitando Egipto, 15 años atrás, 20. Luxor, una avenida, en la internet pueden ver fotos, debe haber muchísimas, libros. Una avenida que hay en pedestales, como unos pedestales. Yo no los conté, pero por lo menos había cientos de corderos encima de los pedestales, una avenida que va desde el río hasta tierra adentro. Increíble, hacia el palacio están las columnas grandes. Era el Dios de los egipcios. Cordero era el Dios de los egipcios. Un animal, un macho cabrío, que ellos adoraban, y nosotros, nuestros ancestros, los pastoreaban. O sea, qué contraste, ¿no? Adorar un animal, pastorarlo. Hay una diferencia bastante grande. O sea, el que adora, que está sometido a la conducta materialista de ego, a los deseos materialistas de ego, a los impulsos materialistas de ego, a la motivación materialista de ego. Hago el énfasis en materialista. No hay nada negativo con el ego excepto la manera como se conduce. Entonces, tenemos un pueblo que adora lo que representa este animal, mientras que hay otro pueblo que enseña cómo se conduce el animal. Lo protege, lo cuida, le enseña, lo hace productivo. Una gran diferencia. Son identidades. La identidad de cierto tipo de mentalidad, cierto tipo de conducta, cierto tipo de conciencia. Y otra, muy importante. Entonces, ¿qué pasa? El Eterno quiere que Israel conozca la diferencia. Si la única manera que ustedes se salven es que sacrifiquen a ese animal y su sangre la pongan a la entrada, de manera que cuando yo pase, que fue él directamente, entre otras cosas, no fue ningún ángel, fue el propio Akadosh Baruj Hu, yo diga, estos son míos. Y muchos hebreos no creyeron, no sacrificaron, le tenían miedo al animal, creían que era un Dios, no lo sacrificaron. Y esa noche, cuando pasaron por ahí, murieron los primogénitos. Ahora, ¿qué representa el primogénito? Muy importante. De hecho, murieron los primogénitos. Eso es un hecho real, inequívoco, incuestionable, indebatible. Los episodios narrados por la Torá ocurrieron en realidad, tal como los narra la Torá, pero también tienen un significado más allá de lo literal. Entonces vemos que el primogénito representa una tendencia.
es la extensión de la vida. El primer hijo que tenemos es lo que nos garantiza, no garantiza, no, lo que demuestra, lo que prueba que nuestra existencia, nuestra vida se prolonga, como nuestra réplica. Nuestro hijo está replicado en nosotros, o nosotros estamos replicados más bien en nuestro hijo, nuestros hijos en general. El Eterno quiere cambiar ese patrón. Dice, sí, hay una tendencia, pero la tendencia del pueblo hebreo, la extensión, la proyección de la vida de ellos en sus primogénitos e hijos, tiene que ser de cierta manera, para que yo los excluya. ¿Cuál es cierta manera? Eliminen cualquier devoción, cualquier sometimiento de la conciencia a la conducta animal. Cuando digo conducta animal, no estoy emitiendo un juicio de que la conducta de los animales sea cuestionable, que en algunos casos lo es, como es natural, pero estamos hablando de la dirección en que se le da a la vida, a la conciencia humana como vida, como animal, como vida del reino animal. Muere el primogénito egipcio porque precisamente representa la proyección, la extensión que Hakadosh Baruj Hu no quiere que exista. Esto se acaba, este tipo de mentalidad, este tipo de crueldad, este tipo de abyección, esto yo no lo voy a permitir. Esto tiene que parar. Y para con la muerte del primogénito egipcio. Pues viene el cruce por el Yam Suf, mal llamado Mar Rojo, y entramos al desierto, entramos a otra conciencia, una conciencia en la que únicamente estamos nosotros, el creador. No tenemos nada, no tenemos casa, no tenemos carro, no tenemos nada. Estamos únicamente con un atillo, con las cosas que necesitamos, una carpa, y estamos completamente dependiendo, como diría la Dora, de la mano de Dios, del amor de Dios. Ese es nuestro legado, ese es el legado de Pesaj. Fuimos liberados para amar, porque un amor nos liberó. Y aquí estamos, amando y luchando contra aquellos que odian. Es interesante porque quería mencionar antes, cuando hablé del capítulo ese del Génesis, que estudiamos en la yeshivot, en los institutos de estudios hebreos, judaicos, que hablamos de la identidad hebrea, vis a vis en relación a, o con referencia al resto de las naciones, que también en estos rezos de estos días decimos en algunos de los salmos, la piedra angular que fue rechazada por los constructores, despreciada por los conductores, se convirtió en la piedra angular. Los judíos tradicionalmente, a través de la historia, estamos abocados, forzados a defender a las minorías, precisamente por esa razón, porque nosotros hemos sido una minoría a través de la historia. Entonces siempre estamos defendiendo las causas de los indefensos, de los oprimidos, tal como lo dice la Torá. Proteged al forastero, proteged al huérfano y a la viuda. Ese es nuestro legado. Amar, eso es amor. No es un amor concreto, es un amor que tiene principios, es un amor que tiene modos y atributos que reflejan los modos y atributos del Creador que vemos todos los días alrededor y por los cuales damos gracias diariamente, que nos sustentan. El otro día estaba haciendo una reflexión sobre Birkat Hamazon, o sea, las bendiciones que damos después de comer. Es interesante porque en las bendiciones que tiene está sintetizada nuestra relación con el Creador. Es increíble. Es fácil sacar la conclusión de que el Birkat Hamazon es, no quiero sonar con demasiado desparpajo, pero
sintetiza lo que es la Torá. Increíble, increíble. Ya lo habíamos pensado antes, pero cada vez tiene tanto sentido, porque ese es el atributo del Eterno. Eso es. Y por eso nosotros te agradecemos. Pues agradecemos el amor de Dios. Entonces recordemos: yo soy Hashem, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Entonces tenemos Egipto, tenemos liberación, tenemos Hashem. Esas son las referencias nuestras. ¿De dónde venimos? ¿Quién nos sacó de dónde venimos? ¿Y quién nos enseña hacia dónde vamos? Gracias por escuchar, gracias por ver, y hasta la próxima.